Nos gusta pensar que los SCPs no existen y están solo en nuestra imaginación, pero tal vez hay algunos que podrían cobrar vida y tomar tu alma. Tenemos de todo esto en nuestra lista del top 10 más asombrosos. Comenzamos con el número 10, SCP-5516. Comencemos esta lista con uno que parece muy común al principio, es decir, que ni siquiera podrías decir que esta cosa es un SCP a menos que lo mires muy detenidamente. SCP-5516 es un grupo de langostas. El número de este grupo es exactamente 101. Lo que hace que este SCP sea diferente a otras langostas es que estas 101 langostas parecen actuar como una unidad cohesiva. Es casi como si todas fueran la misma programación o que todas son parte de una mente de colmena. Hacen un gran trabajo al trabajar juntas y son mucho más inteligentes que la langosta normal. Pareciera que tienen la habilidad de resolver acertijos e incluso pueden hacer cosas complejas que ninguna langosta podría ser capaz de hacer. Y hay algo muy extraño acerca de esta agrupación de crustáceos, es que tienen la capacidad de replicarse. Así es, se multiplican. Si una de ellas es destruida o comida o asesinada de alguna manera, la colmena creará una nueva absolutamente de la nada o del agua o del estado que deseen utilizar. Esto significa que su número nunca puede disminuir y les gusta permanecer juntas. Si separas uno, la colmena se estresará. Viene el número 9, SCP-314J. La confianza es muy importante y es algo con lo que muchas personas luchan. Si eres una de esas personas, deberías mantenerte alejado de este SCP. Este SCP es un libro que tiene un título muy rudo. En su parte superior se lee la prueba numérica de que tú apestas. Pero lo más extraño de este libro es que una vez que lo abres, no hay absolutamente nada en su interior. Entonces, ¿por qué este libro tiene un título tan ofensivo? Bueno, mientras miras las páginas en blanco, comienzas a ver que todas se completan con matemáticas. Y cada cálculo en la página te da un desglose de por qué apestas en un nivel matemático. Eso parece muy grosero e innecesario, pero a la mayoría de los SCP no le importan tus sentimientos, así que ¿por qué debería importarte este? Lo bueno de este libro es que cuanto más tonto seas, más difícil será que el libro te insulte. Como que apesto en matemáticas, así que esto podría traerme números todo el día y no tendría idea de lo que está pasando, así que no me ofendería en absoluto. Viene el número 8. Ahora tenemos SCP-5165. Uno de los papeles de impresora más potentes que jamás encontrarás en tu vida. Este papel de impresora proviene de una fábrica de papel en Rumania. Al principio esto no suena terriblemente emocionante, pero resulta que si usas este papel para crear algo, digamos un perro de origami, entonces ese pedazo de papel se convertirá en un perro. Muy bien, ahora sí estamos llegando a lo bueno. Así que realmente podrías convertir este papel en lo que quieras. ¿Qué es lo que lo hace tan peligroso? Primero tendrías que ser realmente bueno haciendo origami y podrías hacer todo un ejército de pequeños samuráis de origami y luego hacer que se conviertan en verdaderos soldados y que salgan y asalten cualquier edificio que necesites. Pero en el desglose de este SCP no dice si realmente te escucharán o no, por lo que podrías hacer un elefante, pero luego podrías salir corriendo y destrozar algunos edificios, así que es posible que tengas que ser un especialista en origami y un domador de animales salvajes. Viene el número 7, SCP-826. ¿Alguna vez has querido crear tu propio mundo? ¿Tomar una historia que amas y convertirla en un universo real? Bueno, tengo un SCP para ti, porque suena como un vendedor de autos usados. Bueno, si tienes un libro que te encanta, todo lo que tienes que hacer es ponerlo entre este SCP, que son dos sujetalibros. Una vez que el libro esté en su lugar, comenzará a hacerse realidad una especie de dimensión de bolsillo que será todo el libro. Y puedes crear por ahí todo lo que quieras. ¿Te gusta Harry Potter? Entonces coloca uno de los temas menos traumáticos en este sujetalibros y siéntate en el fondo del mundo mágico mientras ves a Harry intentar salvar el mundo. O haz lo contrario y trata de evitar que Harry sea el héroe y ponte del lado de Voldemort. No me importa lo que hagas. Viene el número 6, SCP-5175. Este SCP trabaja de la mano con alguien conocido como Demian y los dos son un dúo bastante rudo. Comencemos con el desglose de Demian. Este solamente era un tipo que quería ser un gran guerrero. Pero no sé si has caminado por el mundo en este día y era, porque no hay un montón de guerreros caminando alrededor, ni siquiera posibilidades de combate a gran escala, al menos no en Canadá. El mayor conflicto en el que te vas a meter podría ser con un ganso. Bueno, Demian abandonó el impulso de ser una leyenda heroica hasta su alma y en cambio pasaba horas viendo anime con intensas escenas de lucha. ¿Esa es una forma de vivir tus sueños? Bueno, un día Demian recibió la llamada, estaba pasando junto a SCP-5175 y sus espíritus se conectaron.
SCP-5175 es en realidad un cuchillo en el que el alma de un samurái ha quedado atrapada. Una bruja maldijo al samurái para que viviera para siempre en el cuchillo. Su nombre es Kuritanka Hanzo y su alma quedó atrapada para siempre en el cuchillo hasta que reclame 1000 almas. Ahora, ni Demian ni Hanzo son malvados. Entonces, ¿cómo van a obtener todas estas almas? Bueno, al eliminar los monstruos malvados, verás que el cuchillo que empuña Demian llevará el alma de la persona que mata al reino de las sombras, por lo que los monstruos imposibles de matar se pueden eliminar rápidamente con el uso de esta arma sobrenatural. Viene el número 5, SCP-343. Este es el SCP que hará que Halo sea perfecto. Solo bromeo, 343 Studios. Solo espero que sea el videojuego de Halo perfecto, pero si no lo es, no vengas por mí. SCP-343 es quizás el SCP más poderoso. Creo que la mejor manera de describirlo es que es más o menos Dios. Es un ser todopoderoso que realmente puede hacer cualquier cosa. Se cree que este SCP ha creado todo y solo nos está mirando a todos vivir nuestras vidas por una razón que ninguno de nosotros sería capaz de comprender. ¿Este SCP es real? Hay un ser todopoderoso que creó todo, que hizo todo el universo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Entonces este SCP es real? No lo sé, amigo, no tengo ese tipo de respuesta. ¿Estás bromeando? Apenas sé lo que quiero cenar la mayor parte del tiempo y luego termino pidiendo algo en Uber Eats que podría haber hecho yo mismo por una quinta parte del precio. Viene el número 4, SCP-610. Muy bien, todos pónganse la máscara porque este SCP es una enfermedad infecciosa. Creo que algo como esto asustará a todos en un momento como este. Entonces, este SCP empieza con una pequeña picazón. No se sabe si este SCP puede contraerse solo a través del contacto con la piel o a través de la contaminación del aire, pero de cualquier manera no me arriesgaría con esto. Al principio este SCP parecerá nada, tal vez un poco de brotes en la piel y tan solo un poco de picazón en el pecho, y luego comenzará a extenderse a los brazos y la cara, pero al principio solo será picazón. Pero luego empezarás a preocuparte. Horas después tendrás un dolor intenso y tendrás cicatrices por todo el cuerpo y ampollas por todas partes. 5 horas después de que termines, tu cuerpo se habrá deformado por completo y tendrás nuevas extremidades creciendo fuera de tu cuerpo. Sí, si has pensado ir al médico en estas alturas, quizás puedas considerarlo porque las cosas comenzarán a salirse de control cuando te conviertas en un monstruo horrible y luego comienzas a propagar esta enfermedad a otras personas, que es la etapa final de este SCP. Fue visto por primera vez en Rusia y desde entonces ha sido contenido por la Fundación SCP. Viene el número 3, SCP-3352. No todos los SCP tienen que ser malvados o incluso inteligentes. Algunos de ellos pueden ser algo que existe y nadie puede explicar cómo es capaz de ser algo tan increíble. Este SCP es solo una viga de soporte. Está ubicado debajo de la refinería de petróleo en Pensilvania. Honestamente, si nada hubiera salido mal en esta estación, nunca habríamos sabido que este SCP existió. Pero un día la refinería de petróleo se incendió. La gente trató de apagar el fuego antes de que llegara algunos de los químicos peligrosos que estaban alojados en las instalaciones, pero no hubo suerte. Una reserva de propano líquido se incendió y se mezcló con algunos de los productos químicos utilizados para refinar el petróleo y produjo una sustancia tan caliente que licuó el hormigón del edificio y había literalmente una sopa hirviendo de productos químicos debajo de la instalación que se estaba quemando a 2000 grados centígrados. Hasta la última viga de soporte debajo de la construcción fue incinerada por el intenso calor, a excepción de una viga que nunca se derritió y aún permanece ahí hasta el día de hoy. Viene el número 2, SCP-225. Dos esferas masivas que se supone que están en algún lugar del planeta Tierra. Puede ser que la Fundación SCP ya las haya encontrado o que algún país las esté manteniendo en secreto. Ahora bien, ambas esferas no pueden ser movidas por ninguna fuerza conocida por el hombre y ambas parecen ser indestructibles. Lo que hace que estas SCP sean tan peligrosas es que si por alguna razón chocaran, podrían liberar una onda expansiva que podría acabar con todo un país, debido a que ninguna de ellas sufriría ningún daño. Toda esa energía sería empujada hacia afuera. Ahora, ¿por qué existen estos dos orbes masivos? Bueno, todavía no ha sido respondido. Algunas personas piensan que podrían ser dos universos que podrían estar encerrados en algo que no entendemos. Esto representaría una nueva amenaza en sí misma porque si estos dos SCP chocaran, podrían potencialmente desbloquearse entre sí y estos dos universos intentarían ocupar nuestro espacio en el universo y los tres universos que existen en el mismo espacio podrían eliminarse entre sí. Y en el número 1 de la lista, SCP-5092. Un evento a nivel de extinción que está directamente ligado a que al presidente le pique la nariz. Eso parece ser un gran problema como para unirlo a algo tan trivial como el presidente rascándose la nariz. Pero chicos, yo no hago las reglas, solo les hago saber
¿Qué está ocurriendo en el universo de los SCP? Entonces, la forma en que esto funciona aparentemente es que el presidente de los Estados Unidos le pica la nariz todas las noches a la misma hora. Esta picazón siempre es exactamente a las 7:53 p.m. y no es porque haya un pequeño tipo invisible haciéndole cosquillas en la nariz, es porque el universo le envía una sensación de picazón en la nariz al presidente. Así que es una genuina picazón en la nariz. Ahora, mientras el líder del mundo libre levante la mano y se rasque la nariz, todo seguirá fluyendo como debería. Pero algo que él no sabe es que cuando esta sensación de picazón en la nariz se materializa en su rostro, también se materializa en un asteroide en el espacio. Esta cosa comenzará a volar hacia la Tierra y si hace contacto, destruirá el planeta y matará hasta el último ser vivo. Pero tan pronto como el presidente se rasca la nariz, desaparece. Así que sepan que cualquier día podría ser el último y está unido a la picazón de la nariz del presidente. De acuerdo, amigos, esta fue nuestra lista. Gracias por sintonizarnos. Soy Chedurena y nos vemos en la próxima.